Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a continuar en este devocional con el tema la adoración. Leímos Juan 4 del 20 al 24 que dice: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Como lo hemos expresado en la vez anterior, la adoración es la ocupación del espíritu en reconocimiento por lo que Dios es, sin hacer referencia a sus obras. Por supuesto que la Escritura relata también sobre la actividad de Dios, su obra creadora y redentora, y ellas son objeto de nuestra gratitud y de nuestra alabanza. Además, hemos citado las palabras del Señor en Juan 17:3 a los suyos sobre la necesidad de conocer a Dios como único y verdadero. El apóstol Pablo también oraba por los colosenses, creciendo en el conocimiento de Dios, y les recordaba a los hermanos de Tesalónica que se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:9. En Isaías capítulo 40 se describe a Dios como un ser incomparable e infinito en perfección. El conocimiento de Dios de parte nuestra es imperfecto. Su naturaleza no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, pero puede ser conocida en parte porque se ha revelado en su palabra, y su Hijo le ha dado a conocer. Juan 1:18. Aún así, nuestro conocimiento es parcial, porque hay mucho más de Él que nosotros no podemos entender. Pero porque la palabra nos revela sobre su bendito ser, es suficiente para glorificarle y adorarle. ¡Qué condescendencia, hermanos! Las Escrituras revelan las perfecciones de Dios y en todas ellas tenemos elementos precisos para llegar a conocerlo. Vamos a ocupar nuestra atención para recordar concisa y sencillamente algunos atributos o características propias de Dios que le distinguen y manifiestan como privilegio exclusivo de este ser divino. Son elementos vitales para conocer a Dios. Los atributos de Dios suelen describirse como incomunicables o naturales y comunicables o morales. Incomunicables son aquellos que son inherentes a la deidad y no los comparte con nadie, como por ejemplo su omnisciencia, la omnipotencia, su omnipresencia. Comunicables son aquellas perfecciones que en forma absoluta pertenecen al carácter moral de Dios, pero que condesciende en participarlos al hombre, como por ejemplo el amor, la santidad. Entre los atributos incomunicables está su autoexistencia, una prerrogativa que la Escritura muestra cuando Dios se revela a Moisés en la zarza que ardía en el fuego. Lo comisiona a ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Moisés responde: si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Dios entonces les contestó: yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros. Eso lo encontramos en Éxodo 3, 13 y 14. El nombre está relacionado con su denominación Jehová, pero es algo más que un nombre. Señala todo lo que Dios es en sí mismo. Él es un ser eterno, perpetuo, que nunca termina, que siempre ha sido, es y será, que es increado o autoexistente, autosuficiente.
Este atributo le distingue de todo lo creado y nos revela la esencia de Dios. Significa que Dios no tiene origen y en consecuencia no debe rendir cuenta ante nadie, no tiene necesidades ni depende de ninguno. Otro atributo incomunicable lo registramos en Deuteronomio 6:4, que nos dice: Jehová nuestro Dios uno es. Esta cualidad es llamada de unicidad, lo cual expresa el carácter único y singular de Dios, es decir, que no hay otro ser como Él. Asimismo, la unidad de Dios tiene que ver con el hecho de que solo existe un Dios, manifestado en tres personas, pero configurando un solo ser. Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Esto lo podemos encontrar en muchos versículos de la palabra de Dios. En Isaías 43:10 leemos estas palabras relevantes: Ante mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Los hombres han ideado dioses, pero el Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Vemos al pueblo de Israel cómo quebrantó la ley, pero también la guardó. Es llamado como testigo porque Dios le dio testimonio por Moisés y los profetas y les reveló cuál fue y será su trato a través de los siglos. Israel experimentó tanto las bendiciones recibidas cuando obedecieron, como los juicios que cayeron sobre ellos por su desobediencia. Este pasaje descarta la posibilidad de la existencia de otros dioses. Por esto, solo Él es merecedor de nuestra adoración. Como dijo el Señor al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios en la vida de un cristiano se convierte en un acto de idolatría, por lo que la palabra exhorta: hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:20. Una perfección adicional en su inmutabilidad es el atributo que expresa que Dios no está sujeto a cambios en su naturaleza y carácter. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 1:10 al 12. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Salmo 33:11. Dios es siempre el mismo, siempre ama la virtud, siempre ama al pecador y detesta el pecado. Dios no cambia en su esencia, no cambia en sus atributos, no cambia tampoco en su justicia, sus planes, sus promesas. Tampoco cambia en los objetos de su amor. Sin embargo, en armonía con la justicia que sustenta su plan de salvación y por la rebelión humana, hace provisión para restaurar al pecador. Cuando perdona al pecador arrepentido, es el pecador que cambia, no es Dios. Qué pensamiento consolador que tenemos. El hombre, especialmente en lo relacionado con el cuerpo, cambia, la naturaleza cambia, las rocas que son sólidas se horadan y se desgastan, los glaciares se derriten y se desvanecen, pero Dios es perpetuamente el mismo. Los planes redentores, fruto de su amor y misericordia, nunca cambian, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Estas palabras fueron pronunciadas a un pueblo que fue elegido y bendecido, pero sistemáticamente desobediente e idólatra. ¿Cómo conforta el alma meditar de un Dios clemente? En Él hay descanso para la aflicción y esperanza para cada deserción. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Daniel 9:9 y 10.
qué estímulo para continuar. Él sabe nuestra inconstancia, sin embargo, siempre está dispuesto a perdonar. Ahora vamos a ver 3 características divinas que son descriptivas de su supremacía y plenitud, su omnipotencia. Esto significa que Dios puede hacer todas las cosas que se propone. Decidir y hacer son para Él un mismo acto. Salmo 148:5. Ahora bien, sus atributos morales hacen que Dios no se contradiga en sí mismo. No puede mentir. Tito 1:2, Hebreos 6:18. Su santidad imposibilita usar su poder con fines egoístas. Su justicia le impide salvar al pecador que muera rechazando a Cristo como su Salvador. Sin embargo, puede hacer milagros que en las leyes de la naturaleza puestas por Dios mismo sean suspendidas o superadas por Él. Su omnipresencia. Dios está presente en todas partes, con toda la plenitud de su ser. La promesa de Dios a Moisés fue: mi presencia irá contigo. El salmista declaró: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí estás tú. Salmo 139, 7 y 8. Este y otros atributos de Dios nunca los alcanzaremos a comprender, porque Él no es un ser espacial. Dios es espíritu, y el hecho de su omnipresencia significa que sabe y controla todas las cosas. También está su omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, todos los acontecimientos del pasado, presente y lo porvenir. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Eso lo leemos en Isaías 40, 13 y 14. Solo el verdadero Dios tiene la autoridad de revelar los eventos antes que ellos ocurran, con el objetivo de cumplir sus propósitos. Notemos lo que dice en este compendio teológico de Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso la manera humana de conocer las cosas es bien diferente. El hombre va conociendo las cosas gradual y parcialmente. No es así Dios, quien conoce todas las cosas, y todo esto es un instante. Aún los científicos requieren una vida para conocer una determinada especialidad. Sin embargo, Dios conoce todo instantáneamente y completamente. Él conoce lo que la ciencia todavía no descubrió. Qué maravilloso y perfecto es nuestro Dios. Hay también una serie de atributos comunicables como el amor, su justicia, su santidad, sabiduría, gracia, misericordia, bondad, paz, benevolencia, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza. Todas estas cualidades morales inherentes a su naturaleza se manifiestan de modo perfecto y absoluto en Dios. Pero condescendió a proveerlas a sus hijos para que puedan cumplir con su elevado propósito de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Al creer en Cristo, los creyentes recibimos el Espíritu Santo, morador en nuestra vida. Pero se requiere además de ser lleno del Espíritu a fin de que la tercera persona de la Trinidad llene nuestras vidas y produzca su bendito fruto, que no es otra cosa que las virtudes que hemos señalado, característica de una vida santa. Debemos conocer al dedillo todos los atributos de Dios, aunque es una ocupación noble y nada despreciable. Puede llegar a ser una mera teoría si no va acompañado
de la docilidad y acatamiento a la voluntad de Dios. Quiere el Señor despertar un vivo deseo de entrar al lugar santísimo para que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza que confiesan su santo nombre. Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.